Imagina que estás en el centro de una gran sala silenciosa, iluminada solo por una llama temblorosa que danza sobre una vieja lámpara. A tu alrededor, altas paredes cubiertas de espejos reflejan no tu cuerpo, sino tus ideas. Cada reflejo captura un pensamiento recurrente, una creencia que repites sin darte cuenta, un miedo heredado de voces antiguas. Algunos de esos espejos brillan con ambición, otros están cubiertos de polvo por el desánimo, otros agrietados por fracasos que aún no has perdonado. Ahora, presta atención. La única llave para salir de esa sala, la única salida hacia el mundo que quieres crear, está en tus manos, pero solo encaja en la puerta correcta cuando decides asumir completamente el rol de cuidador de esos espejos. Esa llave se llama control mental y no es una metáfora vacía. El control mental, para los exitosos que he estudiado, siempre ha sido un acto deliberado de cultivo. Andrew Carnegie, años antes de que cualquier titular lo anunciara como magnate del acero, alimentaba diariamente imágenes nítidas de fábricas que aún no existían. Thomas Edison, sentado en su modesto laboratorio de Menlo Park, veía con los ojos de la imaginación un planeta iluminado mientras la gente aún encendía lámparas de queroseno. La mente de ellos no era un edificio de apartamentos para visitantes indeseados, era un terreno privado donde solo germinaba lo que favorecía su visión. Quizás pienses que controlar la mente es una tarea demasiado difícil, pero permíteme recordarte algo simple. Hoy, sin darte cuenta, ya la controlas o la entregas al control de otros. Cada vez que clicas sin pensar, cada vez que consumes noticias sensacionalistas, cada vez que repites «esto no es para mí», depositas tu llave en manos del azar. El mundo lo agradece porque las mentes distraídas son fácilmente manipulables. Al contrario, las mentes enfocadas moldean economías, curan enfermedades, construyen catedrales, crean sinfonías, conectan continentes. La diferencia no es el tamaño del cerebro, sino la calidad del mando. El control mental no es negar la realidad, es la administración consciente de los recursos que construyen la realidad. Tus pensamientos son los ladrillos, tus creencias, el cemento, tus decisiones, el diseño arquitectónico. ¿Qué has estado construyendo últimamente? ¿Un palacio de posibilidades o un laberinto de autosabotaje? Recuerda, no eres víctima de los pensamientos que surgen, pero sí eres responsable de los pensamientos que mantienes. Y aquello que mantienes te mantiene a ti. Permanece en forma de humor, de hábito, de resultado. Por eso, antes de hablar de metas, de riqueza, de aplausos, necesitamos hablar de lo invisible, del terreno mental donde todo comienza. Aprenderás, en los próximos 5 puntos, cómo estructurar este terreno con la precisión de un ingeniero y el entusiasmo de un poeta. Verás prácticas probadas, historias reales de quienes transformaron tormentas internas en fuentes de energía creativa. Descubrirás que la disciplina mental no es rigidez estéril, sino el arte de dirigir la propia emoción hacia un propósito mayor. Y entenderás, finalmente, que controlar la mente no es sofocarla, sino liberarla de las cadenas de la distracción y del miedo. Bienvenido entonces al taller donde los pensamientos crudos se convierten en oro refinado. Ajusta tu postura, respira profundo y siente cómo el aire entra no solo en tus pulmones, sino en los rincones de tu conciencia. A partir de este instante, cada idea que elijas cultivar será una semilla del mañana. Ahora gira la llave conmigo y escucha el clic de una nueva realidad abriéndose. Comencemos con el primer pilar, el dominio de la atención consciente, el arte de dirigir el foco como un rayo de luz que revela oportunidades invisibles y disuelve sombras internas. Imagina tu mente como un auditorio lleno donde 1000 voces compiten por el micrófono.
recuerdos, deseos, miedos, notificaciones, opiniones. La mayoría permite que cualquier pensamiento suba al escenario y dirija el espectáculo. Los que logran grandes cosas hacen lo contrario. Eligen al orador, determinan el tema, controlan el tiempo de habla. Y esto no es una teoría lejana, es una práctica diaria que comienza en cómo despiertas y termina en cómo te duermes. Cuando Henry Ford era solo un joven mecánico, pasaba noches enteras, concentrado en diagramas de motores, mientras sus compañeros se divertían en las tabernas. Él no tenía capital, pero tenía algo más raro: la habilidad de mantener la atención fija en un problema hasta encontrar la solución. Esta misma habilidad fue estudiada por neurocientíficos 100 años después. La llaman atención sostenida, y descubrieron que fortalece los circuitos prefrontales responsables de la planificación, el autocontrol y la creatividad. En otras palabras, concentrarse entrena al cerebro para ganar. ¿Cómo practicar? Primero, crea rituales que protejan tus minutos dorados. En los primeros 15 minutos después de despertar, no toques el celular. En lugar de eso, lee tu propósito escrito. Visualízalo como una película a color. Siente la escena hasta que el cuerpo reaccione con ligereza o entusiasmo. Este ejercicio simple es como ajustar el termostato mental para un día de alto rendimiento. Segundo, usa el método de los bloques de enfoque. Elige una tarea crucial. Define 25 minutos de atención ininterrumpida. Desactiva las notificaciones. Ponte audífonos si es necesario y sumérgete. Cuando suene el cronómetro, levántate, estírate, respira profundo. Luego otros 25 minutos. Repetido a lo largo de la semana, este entrenamiento crea musculatura cognitiva. Tareas que parecían montañas se convierten en colinas, porque la mente aprende a ignorar las distracciones. Tercero, controla el alimento mental. Así como un atleta no consume basura antes de la competencia, el constructor del éxito no ingiere noticias tóxicas al amanecer. Si comienzas el día con tragedias y chismes, le entregas el micrófono a voces de miedo y sarcasmo. Si comienzas con lecturas edificantes, podcasts de gente que ya ha logrado cosas o incluso música que eleva el ánimo, instalas narradores que estimulan el coraje y la visión. Cuarto, transforma la preocupación en preguntas productivas. Cuando la mente divague hacia ¿y si sale mal?, captura el pensamiento, anótalo e inmediatamente formula: ¿qué puedo hacer ahora para aumentar un 1% la posibilidad de que salga bien? Este simple giro cognitivo quita la energía del miedo y la reinvierte en la acción. Fue lo que hizo Sara Blakely cuando 100 fábricas se negaron a producir su prenda de shapewear. En lugar de rumiar el rechazo, ella preguntaba: ¿cuál es la próxima puerta que puedo tocar? Y la puerta número 101 se abrió. Quinto, cierra el día con una revisión consciente. Antes de dormir, escribe 3 victorias de atención, momentos en que elegiste el enfoque y cosechaste resultados, y un ajuste para mañana. Este inventario diario le enseña al cerebro que vale la pena permanecer vigilante. Neurológicamente, refuerza las sinapsis de automando mientras duermes, preparando el terreno para el próximo amanecer. Dominar la atención no es severidad estéril, es liberarse de la tiranía del ruido. Es elegir qué pensamientos merecen morada y cuáles deben ser invitados a salir educadamente. Con el tiempo, percibirás que problemas que parecían gigantescos eran solo ecos amplificados por la dispersión, y que metas que parecían distantes se acercan cuando tu rayo de luz permanece firme en ellas. Controla la atención y controlarás el volante del destino, porque donde va la atención, fluye la energía, y donde fluye la energía, se moldea la realidad. La segunda pieza clave, la programación deliberada del diálogo interno, o, como me gusta llamarlo,
el arte de la autosugestión consciente. Si en el primer pilar aprendiste a elegir qué voz sube al escenario de la mente, ahora necesitas escribir el guión que esa voz recitará. Porque todo pensamiento es, en esencia, un mensaje hipnótico. Repítelo suficientes veces y se convierte en creencia. La creencia repetida moldea la expectativa, y la expectativa, a su vez, orienta el comportamiento, transformándose finalmente en realidad tangible. Por lo tanto, quien controla el lenguaje interno, controla la arquitectura concreta de su propia vida. Considera a Muhammad Ali. Mucho antes de conquistar el cinturón mundial, él se autodeclaraba el más grande. Para algunos, arrogancia. Para él, un comando estratégico que entrenaba su sistema nervioso para actuar con la confianza necesaria para derrotar a oponentes teóricamente más fuertes. Estudios modernos de neuroplasticidad confirman: las frases afirmativas, cuando están cargadas de emoción, liberan neuroquímicos que refuerzan las sinapsis asociadas a lo que se afirma. La mente no distingue si la declaración es recuerdo o profecía. Simplemente ajusta el cuerpo, la percepción y las microdecisiones diarias para hacerla coherente. Pero no pienses que la autosugestión es autoengaño. Pierde fuerza si contradice hechos obvios. El secreto está en formular afirmaciones que sean lo suficientemente audaces para empujar tus límites, pero lo suficientemente plausibles para mantener a la mente colaborativa. Es lo que los psicólogos llaman zona de proximidad creíble. Elon Musk no dijo voy a colonizar galaxias mañana. Comenzó declarando voy a aterrizar cohetes y reducir su costo al de un avión comercial, algo absurdo en 2002, pero aún dentro del universo de lo posible. A cada éxito, aterrizaje controlado, reutilización parcial, reutilización integral, actualizaba la frase empujando la zona creíble un paso adelante. La autosugestión eficaz es así. Incrementos audaces reforzados por pruebas crecientes. ¿Cómo implementarla? Primero, identifica el objetivo crítico alineado con tu propósito. Escribe una frase en presente, positiva, específica y sensorial. Yo dirijo presentaciones que atraen clientes de alto valor y cierro contratos de 6 cifras con confianza y claridad. Segundo, asocia emoción. Cierra los ojos. Imagínate en la escena, escucha los aplausos, siente la firmeza en el apretón de manos, el brillo en los ojos del cliente satisfecho. Cuantos más sentidos involucres, más fuerte la grabación en el subconsciente. Tercero, repite esta frase en momentos clave de neuroreceptividad, inmediatamente al despertar y antes de dormir, cuando las ondas cerebrales están en estado alfa, puerta abierta entre consciente e inconsciente. Cuarto, pega la afirmación en puntos de fricción diaria. Por ejemplo, si tu mayor bloqueo es el miedo a hablar en público, programa alertas en el celular 30 minutos antes de cada reunión. Repitiendo tu comando interno, transforma el detonante de ansiedad en detonante de refuerzo. Quinto, valida con acción. Cada comportamiento coherente, ensayar la presentación, buscar retroalimentación, estudiar negociación, hace que la frase sea más creíble, creando un ciclo de retroalimentación positivo. Sin acción, la declaración se convierte en un mantra vacío. Con acción, se convierte en una espiral ascendente de autoconfianza. Hay quienes critican la práctica por considerarla simplista. Pero pregúntale a cualquier atleta olímpico si el mental rehearsal, ensayar mentalmente la actuación perfecta, es superstición o una herramienta de élite. La Universidad de Cleveland probó que los sujetos que solo imaginaron flexiones durante 12 semanas ganaron un 13% de fuerza muscular real sin levantar un peso. La mente actúa como ensayo de calentamiento para el cuerpo. Si esto sucede con los músculos, imagina con decisiones de negocios, con estrategias de venta, con resiliencia emocional. Algo crucial, cuida tu higiene verbal diaria.
No sirve de nada repetir afirmaciones positivas por la mañana y pasar el resto del día diciendo «soy pésimo en esto, nada me sale bien». Es como plantar rosas al amanecer y echar sal sobre la tierra por la tarde. Reemplaza inmediatamente la autosabotación con reformulaciones constructivas. En lugar de «no puedo», di «todavía estoy aprendiendo». No es positivismo ingenuo, es mantener la coherencia neuronal. Y recuerda, la autosugestión es un proceso acumulativo. Hoy puede que te sientas raro repitiendo frases audaces. Dentro de 6 meses, al cosechar los primeros resultados, te darás cuenta de que has reprogramado no solo tu mente, sino también tu tono de voz, tu postura, tu mirada. Tu presencia cambiará antes que tu cuenta bancaria. Y como un eco inevitable, la cuenta bancaria te seguirá. Toma esta herramienta con seriedad. Escribe ahora mismo 3 afirmaciones alineadas con tu propósito. Léelas en voz alta. Pon recordatorios estratégicos y valídalas con pequeñas acciones diarias que demuestren a tu mente que hablas en serio. El mundo exterior empezará a reorganizarse, porque primero tú reorganizaste tu mundo interior. El tercer motor, la transmutación del deseo en acción disciplinada, el puente de concreto que une la imaginación fértil al resultado palpable. Desear es el punto de partida, pero quedarse solo en el plano mental es como diseñar un palacio y nunca colocar el primer ladrillo. La mente necesita ver manos sucias de esfuerzo para creer que la visión es seria. Así fue con Andrew Carnegie, quien, siendo aún aprendiz en una fábrica textil, se comprometió a guardar una pequeña parte de su salario semanal para invertir en libros y cursos nocturnos. Esa pequeña dosis de disciplina financiera, repetida mes tras mes, se transformó en el capital intelectual que más tarde le permitió dominar la industria del acero. La acción disciplinada tiene ese efecto palanca. Aplica una fuerza limitada pero constante y mueve pesos que parecían inamovibles. La autodisciplina no es renunciar al placer, es elegirlo en el momento adecuado. Es el arte de diferir recompensas inmediatas a cambio de resultados mayores. Piensa en Serena Williams despertándose antes del sol para practicar saques hasta que su musculatura grabara el gesto en la memoria sinestésica. Piensa en Steve Jobs, quien revisó el diseño del primer iPhone más de 30 veces antes de aprobar el prototipo final. Ellos no buscaban sufrimiento, buscaban la excelencia y sabían que la repetición intencional crea maestría. La buena noticia: la disciplina se puede entrenar exactamente como se entrena un músculo: sobrecarga progresiva, descanso adecuado, aumento gradual de la exigencia. Comienza con el método de la cadena inquebrantable. Elige una microacción que avance tu propósito. Escribir 300 palabras, ahorrar $5 estudiar 10 páginas y realízala todos los días, marcando una X en un calendario visible. El objetivo inicial no es el volumen, sino la continuidad. Después de algunas semanas, la cadena de X se vuelve tan valiosa psicológicamente que evitarás romperla. Este principio, popularizado por Jerry Seinfeld para mejorar sus chistes diariamente, ha sido probado en Harvard. Los hábitos minúsculos, anclados a disparadores definidos, tienen un 64% más de probabilidades de continuidad que las metas gigantescas y vagas. Segundo paso: implementa el sistema de previsión y revisión. El domingo por la noche, lista 3 metas críticas de la semana, preferiblemente medibles. Por ejemplo, programar 5 reuniones de prospección o completar el 70% del módulo de inglés. Ponlas en tu agenda con día y hora. El viernes, evalúa con frialdad. ¿Las cumpliste? ¿Qué funcionó? ¿Qué ajustar? Esta reunión contigo mismo transforma la disciplina de algo punitivo en un juego de puntuación. Tu cerebro adora la retroalimentación clara. Es lo que alimenta el circuito de dopamina responsable de sostener nuevos comportamientos. Tercero,
Elimina fricciones. Si quieres leer por la mañana, deja el libro sobre la almohada la noche anterior. Si quieres correr al despertar, duerme con la ropa de entrenamiento puesta. Estudios del MIT han mostrado que reducir en solo 20 segundos el esfuerzo necesario para iniciar una tarea aumenta exponencialmente la probabilidad de ejecución. La disciplina no es solo fuerza de voluntad, es ingeniería ambiental. Configura tu entorno para que la opción correcta sea la más fácil. Cuarto, usa la regla de los 2 minutos para romper la inercia. Cuando tu cerebro se resista a empezar, comprométete a hacerlo solo durante 120 segundos. Con frecuencia, al superar esa barrera inicial, la motivación intrínseca, esa energía que surge después de que ya estás en movimiento, asume el control. Así es como los corredores principiantes completan maratones. Primero se ponen los zapatos, luego caminan, luego corren. Quinto, asocia significado emocional. La disciplina muere cuando se convierte en una lista seca de obligaciones. Relaciona cada acto con un porqué poderoso. Escribo diariamente porque mi historia inspirará a millones. O invierto cada mes para dar una educación excelente a mis hijos. La emoción es combustible de larga duración. Carnegie visualizaba mientras estudiaba las bibliotecas públicas que financiaría. Ese cuadro mental transformaba páginas cansadas en escalones hacia el futuro. Finalmente, recuerda, la verdadera disciplina no es un látigo, es un pacto. Es tú prometiéndole a la versión futura de ti mismo que no la decepcionarás. Cuando mantienes esa promesa, ganas algo que el dinero no puede comprar: autoestima sólida. Y la autoestima, a su vez, retroalimenta la disciplina, creando un círculo virtuoso que impulsa cada área de la vida. Respira profundo. Elige ahora mismo una microacción alineada con tu gran sueño. Márcala en el calendario, bloquea el horario, prepara el ambiente. Mañana, cuando el reloj suene, cúmplela sin negociar. Y luego un día más y otro. El puente se construirá ladrillo a ladrillo hasta que cruces al lado donde la visión se convierte en realidad. El cuarto motor, el blindaje emocional y cognitivo. La capacidad de filtrar, absorber y redirigir estímulos externos de modo que trabajen a favor y no en contra de tu visión. Piensa en la mente como un castillo rodeado de murallas. Sin centinelas, cualquier mensajero enemigo puede entrar, esparcir rumores, robar secretos, corromper soldados. Con centinelas bien entrenadas, cada palabra que llega es inspeccionada. Lo que fortalece entra, lo que debilita se queda afuera. Esto es lo que vi en todos los que estudian el juego mental del éxito. Ellos protegen su psique con el mismo celo que un banquero protege las cajas fuertes de diamantes, porque saben que un pensamiento tóxico puede sabotear años de disciplina en segundos. Consideremos a Oprah Winfrey, proveniente de una infancia marcada por la pobreza y el abuso. Al llegar a la televisión enfrentó críticas feroces sobre su apariencia, acento y formato de programa. En lugar de internalizar ese veneno, construyó filtros mentales, transformó las críticas en datos, los prejuicios en combustible y eliminó los ruidos que no aportaban nada. Este filtro le permitió crear un imperio mediático que inspira a millones. De igual forma, Warren Buffett lee algunos periódicos selectos por la mañana, pero evita maratones de noticias negativas. Él dice que la información superflua genera decisiones equivocadas. Resultado: mantiene la claridad necesaria para invertir a contracorriente cuando todos están dominados por el pánico. ¿Cómo construir esta protección? Primero, establece un perímetro de entrada para la información. Haz una lista de fuentes que nutren tu mente: libros de biografías, podcasts sobre estrategias, mentores de confianza, y comprométete a consumirlas deliberadamente. Por el contrario,
Identifica canales, cuentas y grupos que transmiten miedo, sarcasmo o pesimismo. Siléncialos durante 30 días. Medirás el efecto en tu energía y descubrirás que el silencio del ruido es tan valioso como el sonido de la orientación. Segundo, practica el control emocional. Cada vez que sientas ansiedad repentina, pregúntate, ¿de dónde viene esto? Si se trata de un titular alarmista, la opinión de alguien que nunca ha logrado nada en tu campo o una comparación tóxica en las redes, reconócelo como un virus y aplica un antiviral. Respiración profunda, estiramiento de 2 minutos, retorno a tu propósito escrito. Investigaciones de la Universidad de Stanford muestran que etiquetar la emoción reduce hasta un 40% la activación de la amígdala, el centro del miedo, y devuelve el control al córtex prefrontal. Tercero, cultiva un consejo interno de voces expertas. Napoleon Hill llamó a esto un mastermind imaginario. Siéntate por 5 minutos, cierra los ojos, convoca mentalmente a 3 personas que admiras, pueden ser vivas o históricas, y preséntales el desafío actual. Escucha mentalmente el consejo que cada una te daría. El ejercicio puede parecer lúdico, pero activa redes neuronales de creatividad y amplía las perspectivas sin la contaminación del negativismo cotidiano. Thomas Edison hacía algo similar antes de decisiones cruciales. Se aislaba, dejaba caer bolas de acero en sus manos para despertar de microsiestas llenas de ideas, lejos de la opinión ajena. Cuarto, desarrolla un enraizamiento físico para transmutar la energía emocional. Correr, pesas, artes marciales, yoga, no importa. El cuerpo es la extensión de la mente. El movimiento descarga cortisol, libera endorfinas y oxigena el cerebro, haciéndolo menos vulnerable a los ataques de preocupación. Howard Schultz, de Starbucks, corre todos los días al amanecer para comenzar las decisiones con claridad. Si líderes de miles de millones no renuncian a este ritual, ¿por qué tú sí? Quinto, transforma las críticas genuinas en prototipos de mejora. Cuando la retroalimentación proviene de una fuente calificada y respetuosa, acéptala, extrae lo valioso, descarta la carga emocional. Crea un documento llamado Lecciones de Crecimiento, donde archives estos puntos, respondas con un plan de ajuste y lo revises mensualmente. Así, tu castillo mantiene las puertas abiertas a los suministros que fortalecen, sin bajar las barreras para los invasores. Finalmente recuerda, la protección no es aislamiento emocional, es gestión de límites. Sigues siendo sensible al mundo, pero eliges qué parte de él influirá en tu núcleo. Cuanto mejor sea esta gestión, menos energía gastarás en distracciones y más tendrás para crear, liderar, amar y prosperar. A medida que perfecciones el filtro, verás que los ruidos se convierten en susurros, mientras que tu propia voz interior gana volumen y autoridad. Respira profundo ahora y pregúntate, ¿qué 2 ruidos voy a silenciar hoy? ¿Qué 2 nutrientes mentales voy a añadir? Haz este intercambio y siente en pocos días cómo tu mente se aclara como el cielo después de una tormenta. Porque una mente protegida es una mente productiva, y una mente productiva construye realidades donde antes solo había intención. El quinto y último impulsor, la ciencia de la decisión transformadora. Ese instante en que ideas, emociones e información convergen en un acto claro de elegir, y mediante la elección, rediseñar el futuro. Decidir no es solo optar entre A o B. Es cortar miles de caminos paralelos, concentrar la energía en un solo haz y así crear impulso. La mayoría duda porque teme perder posibilidades. Los que alcanzan lo extraordinario entienden que cada minuto gastado en la duda es una pequeña pérdida de vida que nunca regresa. Actúan más rápido, no por impulsividad, sino porque han desarrollado métodos de decisión que reducen la fricción mental.
Visualiza a Jeff Bezos en 1994, sentado en el asiento trasero de un coche, trazando en un bloc de notas el plan para vender libros a través de la recién nacida Internet. Él calculó el tamaño del mercado, la velocidad de crecimiento, el riesgo de arrepentimiento y concluyó que el mayor peligro era mirar hacia atrás, a los 80 años, y lamentarse de no haberlo intentado. Allí nació Amazon. Este punto máximo de arrepentimiento es una técnica práctica. Proyéctate en el futuro y pregúntate qué decisión te hará sentir orgulloso. No cómodo, sino orgulloso. Al reducir la decisión a esta métrica, Bezos eliminó dudas periféricas y ganó velocidad. Otro ejemplo, Sara Blakely, antes de convertirse en la primera mujer multimillonaria hecha a sí misma en el mundo de la lencería, evaluó su idea con una simple matriz de 3 preguntas. ¿Resuelve un problema real? ¿Me importa lo suficiente como para superar los rechazos? ¿Puedo dar el primer paso con los recursos actuales? 3 respuestas, sí, y la decisión estaba tomada. Ella no sabía coser, pero sabía que aprendería. La claridad del sí triple quemó los puentes de regreso, generando la llama obstinada que convenció a la 200ª fábrica para producir el prototipo de Spanx. Así es como puedes internalizar este mecanismo. Primero, reúne datos clave hasta el punto de utilidad marginal decreciente. Ese momento en que la información adicional comienza a confundir más que a aclarar. Estudios del MIT muestran que para el 80% de las decisiones de negocios, de 4 a 6 criterios bien definidos bastan para alcanzar el 90% de acierto. Segundo, define límites de tiempo, pequeñas elecciones en 30 segundos. Decisiones tácticas en 30 minutos, decisiones estratégicas en 30 horas. El reloj transforma la intención en compromiso. Tercero, asigna pesos emocionales. Pregúntate qué opción vibra con tu propósito definido. El cerebro límbico y el córtex racional colaboran cuando el criterio de significado acompaña al criterio de lógica. Cuarto, formaliza la decisión por escrito. A partir de hoy me comprometo a mira hasta nena porque mira bien. Escribir activa mecanismos de coherencia interna. La mente se siente obligada a alinear el comportamiento con el texto asumido. Quinto, celebra las microacciones inmediatas. Si decidiste emprender, compra el dominio ahora mismo. Si decidiste aprender un idioma, agenda una clase de prueba ya. Una acción de $50 o 10 minutos ancla la decisión en el mundo real, evitando que se desvanezca con las dudas. Estudios de la Universidad de Londres revelan que empezar a actuar en las primeras 24 horas aumenta en un 40% la probabilidad de mantener el proyecto vivo después de 3 meses. Pero decisión firme no significa rigidez fatalista. Los grandes líderes revisan sus decisiones cuando hay nueva información significativa, no cuando sienten incomodidad. Separan la emoción pasajera de la evidencia transformadora. Este equilibrio requiere un diario de decisiones. Anota el motivo, la fecha, las premisas. Revísalo trimestralmente. Así entrenas tu cerebro para reconocer patrones de buena intuición versus impulsos engañosos. Recuerda que cada decisión crea identidad. Cuando Thomas Edison decidió que intentaría las veces que fueran necesarias, se convirtió en ese instante en el tipo de hombre que no se rinde. La bombilla eléctrica fue solo una consecuencia. Cuando decides correr 3 veces por semana, te conviertes en corredor antes del primer kilómetro. La identidad precede al resultado. Finalmente, elimina el mito de la decisión perfecta. La mayoría de los caminos se pueden corregir sobre la marcha. La inercia, en cambio, rara vez ofrece atajos al destino. Decide, actúa, mide, ajusta. Este es el ciclo vital de quienes logran sus metas.
No buscan garantías, buscan oportunidades de retroalimentación, y cada ciclo aumenta su velocidad de aprendizaje, mientras que los indecisos todavía comparan escenarios hipotéticos. Respira hondo ahora, elige una decisión aplazada que impide tu avance. Aplica el método, datos esenciales, límite de tiempo, prueba del arrepentimiento, declaración escrita, acción áncora en las próximas horas. Cuando sientas ese clic interno, percibirás una oleada de energía. Es la propia vida respondiendo a la orden. Y al repetir este proceso, transformarás la decisión en hábito, el hábito en cultura personal, la cultura en legado. Con esto, terminamos con los 5 impulsores del control mental que conduce al éxito. Has recorrido conmigo los recovecos internos de tu mente. Has encendido la antorcha de la atención consciente. Has escrito un guión de autosugestiones que te elevan. Has construido el puente de la disciplina diaria. Has fortalecido las murallas contra los ruidos corrosivos. Y finalmente, has empuñado la espada de la decisión transformadora. Cada paso no ha sido un mero concepto, sino una herramienta real de poder. Ahora mira hacia adentro. ¿Percibes un espacio más amplio? ¿El aire más ligero? Es el territorio recién conquistado donde tu voluntad gobierna, no la inercia. Pero esta conquista aún es frágil si no se alimenta con acción inmediata. Toma papel y lápiz ahora y describe en 3 líneas el objetivo que más te impulsa. Al lado, anota la microacción que ejecutarás en las próximas 24 horas para poner la rueda en movimiento. Define también el pensamiento clave que repetirás al amanecer y al anochecer, protegiéndolo con el filtro de los contenidos que has elegido consumir. Marca en tu calendario tu primer punto de control semanal para revisar el progreso, ajustar las rutas y, sobre todo, fortalecer la identidad de quien cumple lo que promete. Cuando termines, envía un mensaje a un amigo comprometido. Comparte tu decisión e invítalo a observar tu camino. La exposición voluntaria crea responsabilidad. La responsabilidad sustenta la disciplina. La disciplina transforma el sueño en una estadística tangible. Y entonces, día tras día, la realidad se alineará con la nueva arquitectura mental que acabas de instalar. Si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, transforma esa llama en un faro. Comparte este contenido con quien necesita despertar. Comenta qué acción empezarás hoy e inscríbete para continuar recibiendo herramientas de construcción interior. Cuantas más vidas toquemos, más fuerte se vuelve la red de mentes despiertas. Y el éxito deja de ser una excepción para convertirse en cultura. Ahora, levántate. El mundo continúa girando, pero a partir de este momento girará alrededor de una mente que decidió comandar, no más reaccionar. Elige, actúa, repite, y nos encontraremos en el punto donde la visión se convierte en legado.